Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos pendientes de varias cuestiones que están pasando ahora. En un ratito nada más les vamos a mostrar que el presidente Milei se desplaza a los incendios de Córdoba. Va a una semana de incendios en Córdoba. Enseguida les vamos a mostrar, todo va a pasar ahora en este programa. Pero además hay una discusión por la privatización de Aerolíneas Argentinas en estos momentos en la Cámara de Diputados, a ver si podemos comunicar o contar. Ahí está la imagen de lo que está pasando en Diputados. Empezó la discusión a las 11:15 aproximadamente. En primer lugar, lo que hicieron quienes proponen la privatización de aerolíneas es plantear cuáles son sus proyectos. En primer lugar fue Hernán Lombardi, que planteó su proyecto y que habló básicamente de desregular los cielos. De eso habló, más allá del diagnóstico que dio de Aerolíneas Argentinas, y también habló Juan Manuel López en nombre de la coalición cívica, que también propone privatizar aerolíneas y que hace hincapié en la posibilidad de una competencia en la igualdad, competencia de igualdad aeronáutica. Vamos a hablar seguramente con ellos sobre esto que están proponiendo, y mientras tanto en el Congreso tenemos imágenes de una manifestación que empezó cuando empezó la discusión, la manifestación de los aeronáuticos. Ahí están frente al Congreso. Hay en estos momentos un operativo antipiquete, se está desarrollando hasta ahora con tranquilidad. Si tenemos imágenes del dron, estaría bueno. Ahí está, a ver, abramos la dire, así lo vemos. Estaría bueno compartirlos. Están los aeronáuticos protestando porque no se resisten a esta privatización, y hoy es el tema del día, ¿no? Es el tema del día sin duda, porque empieza un debate que venía esperándose por parte del oficialismo, y los gremios también esperaban que esto suceda en algún momento. Algunos esperan que va a ser más adelante, pero empezó el debate. Los que están ahora en la calle son por lo menos 5 gremios aeronáuticos. Está la Asociación de Aeronavegantes, está APLA también, que nuclea a pilotos, la UPSA también, que es personal superior de empresas aerocomerciales. Están los de ATE, ANAC, que son los que estuvieron haciendo un paro la semana pasada. Todos ellos yendo al Congreso a intentar influir en lo que está pasando adentro, en la comisión. Y varios de ellos que probablemente sean invitados a la semana próxima, en la próxima reunión de comisión. Es difícil pensar que pueda haber dictamen hoy, porque ya anticipó la titular de la comisión, del plenario de comisiones, pero Pamela Verasay, que es del radicalismo, que la semana que viene se abría la posibilidad de más invitados, y ahí es donde los gremios van a entrar seguramente en la discusión. Claro, van a querer estar. A ver, ahora en estos momentos se está hablando José Rolandi, autoridad del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar qué es lo que dice. No cubrís tus costos marginales, este vuelo baja. Y por eso, digamos, en temporada baja, como hacen todas las aerolíneas del mundo, ajustás la oferta de vuelos a la demanda y dejás de perder plata a lo pavote. Digamos, hoy, digamos, esa fue de todas las medidas que se tomaron, la principal para achicar el déficit y tratar de que haya una empresa muchísimo más ordenada que pueda entrar en un proceso privatizador, por los dos motivos que habíamos hablado antes, de evitar que vuelva a avasallar a todo el sector y evitar de que los argentinos tengan que ir poniendo 8.000 millones de dólares cada X años para sostenerla. José Rolandi es hoy vicejefe de gabinete, está haciendo una exposición, hace un ratito nada más, lo vamos a compartir enseguida. Hizo una comparativa de aviones de distintas líneas aéreas, a ver si lo podemos escuchar. Ahí está Franco Mojeta, si mal no veo mal. A ver, ¿lo escuchamos un poquito? El déficit de la compañía es un poco, bueno, lo que explicaba Cochi, el vicejefe de gabinete recién. El acumulado desde que se estatizó la compañía hoy son 6.540 millones de dólares, y los aportes del Estado que hizo falta más allá de ese déficit fueron 8.000 millones los aportes que hizo el Estado. 8.000 millones, está diciendo, después de la privatización. Que tuvo que aportar el Estado en los últimos años. Es una cifra fuerte, imponente. En eso también se está basando el gobierno pidiendo estos proyectos. A ver. 300 de enero a agosto, tal cual.
La propuesta que hacía un diputado sobre la gestión de los trabajadores de la compañía fue la primera propuesta que hizo el gobierno y los trabajadores se negaron. Y se siguen negando porque la posibilidad está aún disponible, digamos. O sea, si la quieren gestionar los trabajadores, estamos dispuestos a conversar eso, ningún problema. Después los costos de la compañía para operar, que creo que también hacían mención. Bueno, ahí justamente lo que se trata de hablar con los sindicatos es precisamente poder bajar los costos operativos, que son altísimos de la compañía, y es a través de mayor productividad. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas vuelan muy pocas horas, que es el gran problema que tienen incluso ellos mismos en sus salarios. Y vuelan poco porque justamente los convenios que se han firmado distorsionan la actividad. Han generado muchísimas horas garantizadas de vuelo, aunque no vuelen. Un piloto de Aerolíneas Argentina en promedio está volando entre 35 y 40 horas, cuando el normal de la industria es justamente el doble, 70 horas, pero por convenio tienen garantizado 75 horas. Con lo cual, vuelen o no vuelen, cobran lo mismo. Y eso es lo que le cuesta carísimo a la compañía y es lo que queremos discutir con los sindicatos, pero que siempre se ha negado. Mejor dicho, quiere discutir la compañía y los sindicatos no están dispuestos a hacerlo para mantener este tipo de privilegios y distorsiones. Bueno, esta es una de las cuestiones a las que hace referencia Mojeta y que también hace referencia Lombardi en su proyecto de cambiar estos convenios laborales y cambiarlos comparando lo que pasa en otras aerolíneas. Se está dando datos que justamente son muy claros de por qué el gobierno considera que debiera privatizarse. Por eso lo estamos escuchando y le damos prioridad en este momento. Lo escuchamos. De pilotos, la compañía tiene 14.22 pilotos en promedio por aeronave y la media de la industria marca que tiene 10 pilotos por aeronaves, la media de la industria. Y como les decía, las horas que vuelan, por lo tanto, lógicamente, esos pilotos son mucho menos que las que vuelan los pilotos a nivel de industria. Los aportes para el Tesoro, del Tesoro para la compañía en el próximo presupuesto, que también era una pregunta, son 73.000 millones, es lo que está presupuestado, 73.000 millones de pesos. Luego el formato de la privatización o de el destino de la compañía va a tener también mucho que ver con la actitud que están tomando los trabajadores con la compañía, voy a distinguir, no los trabajadores, los dirigentes gremiales con la compañía. Porque siempre trato de distinguir al trabajador promedio, al trabajador de a pie de la compañía, de los dirigentes sindicales que han tomado una posición sumamente radicalizada y ponen en riesgo incluso la operación de la compañía. Insisto, con los paros y las medidas gremiales desmedidas. Alguien dijo que nos ensañamos con los trabajadores. La verdad que lejos estamos de ensañarnos con los trabajadores porque ha habido negociaciones donde de los 5 gremios, 2 han cerrado su paritaria. Es decir, es falso que no hubo negociaciones. Si no hubiese habido negociaciones, imposible que hubiesen cerrado la paritaria 2 de los 5 sindicatos. Con lo cual, a través de un posicionamiento netamente ideológico, político, que perjudica a la compañía y en definitiva a todos los argentinos que hacen uso de ella, son los mismos sindicalistas los que están poniendo hoy en riesgo la continuidad de la operación de la compañía, habiendo hecho renunciar a partir del 17 de octubre al gerente de operaciones. Por normativa, todos sabemos que una compañía no puede funcionar sin la gerencia de operaciones cubierta y solo puede ser cubierta por pilotos. Con lo cual hoy estamos abocados a conseguir el reemplazo para que la compañía pueda seguir funcionando. Si no puede seguir funcionando por decisión de los propios sindicalistas y porque no conseguimos esos reemplazos, lógicamente que no va a quedar otra alternativa que el cierre de la compañía en responsabilidad total en cabeza de los sindicatos que han llevado a esta situación.
Esto es muy fuerte lo que está diciendo, es grave, sabemos que hay que ocupar este espacio que está vacante. La amenaza de Mojeta en este momento es el cierre, Gaby. El cierre, está Facundo Nehamkin con nosotros para analizar las palabras. Están todos, digamos, en posiciones muy extremas, como podrán ver, ¿no? Mojeta dice, si no se pone al piloto que tiene que ocupar esta gerencia, no queda otra que el cierre. Hablando directamente de todo el proceso de privatización, cuando habla del proceso de privatización termina hablando también de que uno de los escenarios es el cierre, apuntándole directamente a los gremios, a los sindicalistas. Hace la distinción claramente entre trabajadores y sindicalistas, hace el juego político también que tiene el secretario de Transporte, y lo que no está claro es, de nuevo, ¿cuándo van a poder volverse a sentar en la mesa de negociación con estos 3 gremios que todavía no cerraron? A ver, 2 gremios cerraron. Ustedes recordarán que nosotros hablamos con los titulares de los gremios, otros no cerraron. Hay un problema salarial, hay una brecha muy importante entre lo que el gobierno ofrece y lo que el gobierno no ofrece. Podemos seguir escuchando a Franco Mojeta. Lo que vemos mientras lo escuchamos, Facundo, son posiciones extremas. Los trabajadores están en la calle, vamos a intentar escucharlo muy pronto, y están con el miedo a la pérdida de trabajo. Y queriendo su recomposición salarial, que no está en discusión en este momento. La discusión es otra, y vemos al gobierno muy duro explicando por qué quiere privatizar aerolíneas. A ver, yo creo que es como la crónica de un conflicto anunciado, pero anunciado desde el mismo momento de la llegada de Milei a la presidencia. Todos los que seguimos un poco el debate político, leemos algo de las propuestas que cada partido, cada espacio político tenía al momento de llegar al gobierno, no podíamos evitar pensar que si en la cosmovisión de Milei sobre el diseño del Estado argentino hay unidades del propio Estado que él considera innecesaria y que considera reducirlo al mínimo de sus funciones, podía entrar en ese dispositivo la existencia de una aerolínea estatal. No cabe en la cabeza de un gobierno de Milei. Pero el Congreso lo había dejado afuera, ¿no? Esto también hay que... No lo había dejado afuera. Hay un intento en la ley bases de que ingrese aerolíneas como parte de las empresas privatizadas, y el Congreso le rechaza esa posibilidad. Pero no es que el gobierno, no es que el gobierno decide no hacerlo. No, el Congreso lo había dejado afuera. Bien, ahora, luego, ¿qué ocurre? Eso no significa que entonces Milei no puede tener estrategias indirectas para tratar de generar esta situación. Por eso yo digo... ¿Cuáles serían las estrategias indirectas, por ejemplo, para avanzar en la privatización, más allá de que el Congreso no lo dejó pasar? Por ejemplo, plantear públicamente que el Estado no tiene fondos para solventar una empresa que tiene déficit, o es deficitaria. Esa es una. Pero lo que estamos viendo es algo que hace referencia a los paros, que hace referencia a los beneficios que tienen los pilotos, que hace referencia a los sindicalistas. Ahora, ¿cuál es el problema que veo yo acá, María Laura? Que hay como posiciones encontradas, pero posiciones que vienen de 30 años. ¿En qué sentido? Que Aerolíneas no es como, a ver, ¿qué hacemos con la universidad pública? Un debate. Aerolíneas ya pasó por todas las etapas, ya fue privatizada varias veces. Todas esas experiencias fueron malas. Fue pública. Muy malas. Fue pública. Tampoco pudo resolver, siendo estatal, el problema de su déficit. Entonces la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel a este gato? Es decir, ¿cómo se resuelve el problema, pero de forma definitiva? Ningún país, los países toman un modelo y dicen, voy con este modelo y funciona de esta manera. A ver, pero no es estanco el modelo, Facundo, porque ha cambiado muchísimo la conformación de todas las aerolíneas y después de la pandemia. Por eso. Y ahora hay que sentarse a armar otra vez la empresa, privada o estatal, porque cambiaron todas las aerolíneas, porque se modificó todo. Entonces, pero no es solo un tema de aerolíneas, eso es lo que yo digo. Claro, exactamente. Es un tema de política aerocomercial. Entonces, es un tema de política aerocomercial. esquema de política aerocomercial vos podés decir, yo quiero que mi modelo aerocomercial sea este, y después digo, para eso, ¿qué es mejor? Cielos abiertos, que todo compita, no, tiene que haber una aerolínea única estatal, y después tomás esa decisión, y con esa decisión vas para adelante. A lo que me refiero es que lo que está primero es que hay que reconvertirla. Si es estatal o privada, no es una discusión para después, Facundo.
Por eso, pero más que reconvertir la empresa, no es solo un tema de la empresa. Hacerla eficiente. No, es un tema, porque vos sos el Estado y sos como juez y parte. Sí. ¿En qué sentido? Que vos es como si vos tenés la ruta y los camiones. Acá vos sos el que define la política aerocomercial, es decir, en Argentina quién vuela, quién no vuela, quién puede ofertar determinadas rutas, son las rutas nacionales y las rutas internacionales. Claro que no soy un experto, pero digo, por ahí parece que entiendo el tema, pero digo, intuitivamente, como alguien que se aproxima a cualquier cuestión de la vida de política pública, vos decís, bueno, el Estado es el que regula el movimiento aerocomercial en el país. Entonces, pero al mismo tiempo tiene una empresa. Claro. Al mismo tiempo tiene una empresa. Una empresa pública. Claro, entonces primero tenés que definir qué vas a hacer en términos de política aerocomercial. Los voy a interrumpir a los dos porque está Juan Manuel López en el móvil del Congreso y es uno de los dos que presentó el proyecto, un proyecto que firma Paula Oliveto. La coalición cívica quiere privatizar aerolíneas y queremos saber, Nacho está ahí. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, nos parece importante tener a uno de los dos que está presentando este proyecto que nos explique sintéticamente qué es lo que proponen en relación a lo que hay, ¿no? Seguro, sí. Bueno, lo tenemos al diputado Juan Manuel López, nada mejor que hablar con él, que es uno de los que ha introducido uno de estos proyectos. Diputado, bueno, quería arrancar con algunas críticas que incluso se escucharon recién y que tienen que ver con las rutas. No monetizables, poco redituables, que hay algunas dudas acerca de qué es lo que va a suceder, si su proyecto o el del diputado Lombardi también lo contemplan. Mira, en el mercado, esto algunos lo podrán ver muy ideológico, pero la Argentina está dada vuelta para el otro lado. El mercado le interesa conectar la Argentina. Claro. Al mercado le interesa, si no fuera que compite con una aerolínea, como Aerolíneas Argentinas, llenas de privilegios de rampa, privilegios de las mangas, de pista, todas las cosas que se le puedan ocurrir, que se los da el propio Estado y que este gobierno está desregulando como desreguló el gobierno de Cambiemos, vendrían aerolíneas a competir y a buscar esas rutas, porque sucede en Colombia, porque sucede en Chile, porque sucede en Brasil, que son países enormes y que ninguno de esos países, salvo Colombia en una empresa muy pequeña para ciudades muy aisladas y muy chiquitas, nada que ver con lo que tenemos nosotros, tienen aerolíneas estatales. Chile es larguísimo, imagínense en serio, la Patagonia chilena, cómo se llega. Y la TAM llega a todos lados de Chile y no tiene un peso del Estado chileno. Y en Brasil hay 3 aerolíneas que compiten y Brasil es enorme y no hay una población que digan, che, esta ruta no se usa. Porque las empresas son rentables. Es un mito que las empresas aeronáuticas pierden dinero. Juan, en el mundo ganaron 30.000 millones de dólares. Lo dijo el diputado Mazzotta hace un rato. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? No, me parece muy bueno por dónde arrancaste. Me parece importante la conectividad. ¿Hay rutas que no pueden operar otras líneas si no son aerolíneas? ¿Cuáles son? Y porque es muy difícil competir. Si vos en un aeropuerto sos la aerolínea X, acá tenemos solo 2 aerolíneas más, ¿no? Tenemos 2 low cost más, pero supimos tener un poco más. Tuvimos a LATAM, que era un jugador grande. Tuvimos a Norwegian, que era una low cost que había empezado a volar a Europa y que se fue en la pandemia. Pero no se fue en la pandemia solo porque había pandemia. Se fue porque competir con algunas aerolíneas, con el tipo de restricciones que te ponen los aeropuertos argentinos, que digo, esto se está yendo, es muy difícil. Entonces, se está desregulando bien. Algunas cosas en exceso. A mí no me gusta, por ejemplo, que no se publique la estadística de cumplimiento de horarios de las aerolíneas, que ya no los publicaba el gobierno anterior, pero este los tiene que publicar. Pero hay otras cosas que Aerolíneas Argentinas hace, es tan pesada que no se puede competir. 8.000 millones de dólares nos acaban de decir lo acabamos los funcionarios de escuchar del gobierno que sale anualmente. Yo doy la vida por desarmar el régimen de Tierra del Fuego. Sale entre 1.000 y 1.500. Imagínense 8.000. 8.000 vale American Airlines completa. Bueno, pero son muchos años. También hagamos la referencia. Muchos años de pérdida. Es una suma de un montón de años después que está preguntando pero el Facundo. peso que tiene Aerolíneas hizo que este gobierno hizo que este gobierno ya prevea para el año que viene también una asistencia muy importante. Por supuesto. Porque no importa cuál sea la ideología del gobierno, sostener esta empresa es muy difícil. A ver, y la sostienen todos vamos los argentinos con de sus impuestos y no tenemos buenos pasajes, digamos, buenos precios y no tenemos toda la conectividad que podríamos tener. Estamos de acuerdo. A ver,
¿Qué cosas hay que decidir ya? Porque lo que decíamos recién con Facundo Nehamkin y con Gaby Ciblatés, hay decisiones que hay que tomar, sea del Estado, sean privadas, ¿verdad? Sí, claro. Otro dato que es relevante para pensarlo, porque uno no está en contra de aerolíneas o de sus trabajadores, tiene que estar a favor de los usuarios y consumidores. Sí. Esa tiene que ser la política de cualquier gobierno. Es una política liberal, pero también es una política progresista. Entonces, si en Argentina volamos un tercio de lo que se vuela en Colombia, tenemos más o menos la misma población. Si volamos un tercio de lo que se vuela en Chile, si volamos la mitad los argentinos, esto hablo en cantidad de habitantes y vuelo por habitante, de lo que se vuela en Brasil, ¿qué nos está pasando? ¿Qué hicimos mal? Y ellos no tienen ninguna aerolínea de bandera, insisto. Hicimos mal en que no hay mayor oferta, que no les dimos condiciones a las empresas para que vengan y nos ofrezcan más. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es abrir el debate de la privatización de aerolíneas argentinas, es debatir el modelo aerocomercial que queremos. Exacto. Nosotros como Congreso tenemos que, yo creo que hay que dar la privatización total, algunos no creen eso, creemos que esa herramienta se la tenemos que dar al Ejecutivo para que el Ejecutivo siga abriendo este mercado como sucede en la región y como sucede en la mayor parte de los países del mundo. Está muy clara tu posición. Te pregunto, lo primero son los privilegios. Lo que primero hay que sacar son los privilegios que supuestamente tienen aerolíneas por ser la aerolínea de bandera y que impiden que vengan las empresas y que trabajen y viajen a determinados lugares. Siempre cuidando los lugares que son imprescindibles a que vaya Aerolíneas Argentinas, porque hay lugares que no son rentables, como Catamarca, como La Rioja, como San Luis. Muy pocos no son rentables. Muy pocos. Pero hay, pero existen. Esto, lo que dicen los de Tierra del Fuego, que no va a volar nadie a Tierra del Fuego, obvio que se va a volar a Tierra del Fuego. Es un destino súper interesante. Primero porque tiene una población que va y viene y que necesita venir al continente a tener, digamos, ciertas actividades. Sí. Después porque es un destino turístico. Digo, yo no tengo dudas de que va a haber más oferta a Tierra del Fuego con esta política de desregulación y de cielos abiertos. Entonces, también va a ser una construcción, ¿no? A medida que LATAM volaba a Tierra del Fuego, que yo sepa. Yo volé en el 2014 por LATAM a las 3 de la mañana. Era más barato volar a las 3 de la mañana. Ahora, LATAM le daban ese horario. No le daba el gobierno de Cristina un horario más temprano. Me acuerdo perfecto. Volé a Río Gallegos, no a Tierra del Fuego, a Río Gallegos y después volví por Tierra del Fuego. Bueno, así funcionaba. Así funcionaba. Va a haber, si hay más ofertas, si hay mejores condiciones, van a venir las aerolíneas. La pregunta que te hago es ¿por qué crees vos y cree Paulo Oliveto y cree la coalición cívica que estas cuestiones se resuelven si hay una privatización? Porque Aerolíneas Argentinas representa el 65% del mercado aerocomercial. Entonces, funciona mal, sale 8.000 millones de dólares. Se le están quitando algunos privilegios, insisto, de rampa, de todo lo demás, pero sigue siendo algo muy pesado para el Estado argentino y tiene exclusividad todavía de algunas rutas que de a poco se van abriendo. Creemos que privatizarla es un paso, es un gesto también al mercado para ver quiénes quieren venir no solo a instalarse, sino a ver si aportan capital privado a la empresa, porque en el mediano plazo no vamos a poder sostener más aerolíneas argentinas, porque es injusto. O sea que en esto coincidís con el presidente, porque no hay plata, básicamente. Lo que está diciendo es que no hay plata. Pero no, porque supongamos que hubiera plata. Bueno, pero no hay. Que en la Argentina no tuviéramos la restricción que tenemos. Tampoco es justo. Tampoco es justo sostener una aerolínea que para los usuarios no es competitiva, que nos sale más caro que si tuviéramos más competencia. Entonces, cuando haya plata, igual ese gasto no tendría que estar. Y tendríamos que destinarlo a otras cosas, a invertir, qué sé yo, en mejores aeropuertos, en mejores puertos, en otras cosas que necesita la Argentina de infraestructura para desarrollarnos. Juan, hay un factor que las empresas toman muy en cuenta, que ya pasó en la Argentina también, que tiene que ver con la confianza. ¿Cómo hacer para empresas vengan a competir a la Argentina cuando ya pasó con el gobierno de Mauricio Macri, que se abrieron los cielos, hubo unas empresas y se fueron? ¿No está el miedo político de que este proceso también termine después en otro proceso que vuelva todo para atrás? Seguro, por eso este gesto de declarar sujeta a privatización aerolíneas es importante. Es importante porque lo daría al Congreso, sería una mayoría que se mostraría. A nosotros nos pasó lo peor que nos pudo pasar. Nos tocó, esto es un dato de la realidad, la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández. O sea, peor imposible. Fue un combo explosivo. Todos los prejuicios de Alberto Fernández, con una cuarentena eterna, con cerrar los cielos muchísimo más tiempo que el resto del mundo, con despreciar a las aerolíneas, con una revancha que hicieron los sindicatos
sindicatos cuando terminó el gobierno de Cambiemos. Y bueno, fue la peor combinación, pero yo creo que cada vez más la sociedad valora, no solo en tema aerocomercial, yo no me canso de decirlo, hay 3 o 4 aspiraciones de la clase media argentina, que es poder acceder a tecnología a precios razonables, poder vestirnos a precios razonables, poder viajar a precios razonables, para hacer turismo, para visitar familiares o amigos, para lo que fuese. Son aspiraciones que tenemos derecho a la clase media argentina y que cada vez los hace valer más. Lo vemos con las respuestas de los propios pasajeros a los gremios. Te hago una pregunta. Que hay una sociedad que demanda y que rompió prejuicios. A ver, habló el otro diputado que propone, que es Hernán Lombardi, habló de cambiar los convenios laborales. ¿Vos estás de acuerdo que hay que cambiar los convenios laborales de los aeronáuticos? Ojalá se pudiera, ojalá se pudiera. Dudo que los aeronáuticos accedan a eso. Si fueran inteligentes los cambiarían. Porque tenemos acuerdos, convenios colectivos que responden a otras épocas, responden a la década del 80. Sí. Como si voláramos en Pan American o en Air France o en no sé qué, con mega estructuras, en momentos donde volaba poca gente, que tenía mucho dinero y que los trabajadores podían acceder a esos beneficios. Hoy está mucho más democratizado el mercado aerocomercial y ganan bien los pilotos de las low cost, no se crean, o la tripulación en todo sentido, no es que ganan mal, sí. Pero bueno, pero te pregunto también en relación a no solo en sueldo, sino en condiciones de laburar pocos días por mes. Está en discusión esto, lo habrás escuchado a Mojeta, que dice que los pilotos en la Argentina vuelan menos horas que otras aerolíneas. ¿Lo escuchaste? Sí, es así. Muchas menos horas. Muchas menos horas. Insisto, el que tuvo ese privilegio en algún momento, uno lo puede entender. Si a alguien le regalan algo, ¿y qué va a ser? ¿Tan tonto de no acceder? Bueno, pero hay que revisarlo para incluso poder preservar un mercado que es mucho más importante. Pero si no, en algún momento se va a cansar toda la sociedad, van a empezar a venir a otras compañías y Aerolíneas se va a fundir. Y no es la idea. Habló de cerrarlo, de la posibilidad de que si no pusieran a los pilotos lo antes posible, el gerente de operaciones que falta, la compañía se cierra. Habló Mojeta de esto. Bueno, puede pasar. Entonces, seamos razonables, hagamos lo que hicieron nuestros vecinos. Realmente, Pepe Mujica liquidó la compañía aérea de bandera de Uruguay. No fue la calle Pou, fue Pepe Mujica. Lo mismo pasó en Brasil con Lula. Lo mismo en Chile. Entonces, saquémonos las anteojeras, no discutamos con prejuicios, con cosas que en algún momento hasta pueden haber tenido algún sentido, pero que ya no lo tienen en el mundo. ¿Y qué pasa? Porque en serio, queremos todos volar más o menos barato. Claro, no, me interesa mucho lo que decís y estoy pensando en preguntarle a Facundo que no entiendo por qué nadie discute algunos convenios, ¿no? Cosas que han quedado en el tiempo, estancadas. ¿Cuántas ciudades podrían hoy tener vuelos si empieza a funcionar un nuevo mercado aerocomercial? Hay ciudades medianas de la Argentina que podrían tener vuelos. Qué sé yo, la provincia de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas, ¿dónde vuela? Desde Capitalía a Mar del Plata y a Bahía Blanca. Y que está bien, son grandes ciudades, ¿no? En Mar del Plata un destino turístico, pero hay otras, el más importante de la Argentina. Pero podría volar a Tandil, qué sé yo, podría volar a Olavarría, podría volar, no sé. Y esto podría suceder con compañías un poco más pequeñas que podrían venir a la Argentina si tuvieran la posibilidad. Exactamente. Hay cosas que no se discuten en la Argentina, ¿no? Puede funcionar muy bien. Ahora estamos viendo que se está discutiendo esta cuestión, pero digo, esto que estábamos hablando de los convenios, perdón Juan, le quiero preguntar a Facundo, esto que no se modifica, ya está, es un derecho, ¿no? Es un derecho dado, aunque haya cambiado todo funcionan así los convenios colectivos. Claro, es así, funcionan así. Es difícil en general volver atrás de los derechos adquiridos, no es una tarea sencilla y además, insisto con lo que te señalé antes, hay que entender que el proceso por el que atravesó Aerolíneas Argentinas, vos no te olvides que la sociedad argentina, que hoy está enojada con los pilotos y va a Aeroparque y putea, o va a Ezeiza y putea, hace 15 años, 20 años estaba puesta con una remera, marchaba por la calle con una remera que decía, todos somos aerolíneas. Entonces, es un proceso que hay que entenderlo para entender su evolución como una película, no es la foto del día de hoy. A ver,
Aerolínea fue privatizada en su momento, la sociedad argentina acompañó esa privatización, probablemente esa privatización estuvo mal hecha, mal diseñada, atravesó por 3, 4 empresas. Yo recuerdo que la aerolínea la tuvo Iberia, Marsans, American Airlines, la CEPI de España. Es decir, un proceso muy tumultuoso que terminó todos los argentinos. Y de vaciamiento también. Yo por eso no quiero, a mí no me gusta hacer, porque como no conozco detalles, vaciamiento, corrupción, todo lo que ya se conoce. Entonces, eso terminó en una restatización, una reversión de ese proceso. Entonces, también a veces es muy difícil ir para un lado, ir para el otro. Obviamente que entiendo y uno escucha los argumentos de Juan Manuel y parecen todos argumentos muy razonables y muy entendibles y a veces, digamos, determinadas situaciones de crisis son una oportunidad para dar esas discusiones. Es interesante lo que trae Juan Manuel, lo trae desde que empezó el programa. Facundo dice, ojo, que ya se privatizó varias veces, tampoco funcionó. Y eso también está en la memoria colectiva. Por supuesto, pero se privatizó en las condiciones en que estaba el mercado en ese momento. Lo dijo Hernán Lombardi cuando empezó su exposición. Se privatizó y se mantuvo un monopolio. Exacto. Estaba solo Aerolíneas Argentinas, con los mismos convenios colectivos, con los mismos privilegios. Entonces no funcionaba tampoco, porque acá lo que hay que hacer es desregular este mercado. O sea, es un mercado hiperregulado. En Argentina está más regulado que en toda la región. Solo los países árabes en este momento, o China o Rusia, tienen el nivel de regulación y de exclusividad de una aerolínea de bandera. Cuando se pasó a Iberia, al grupo español, se privatizó como si fuera todo exactamente igual como está, pero bueno, se lo damos a un privado. Eso exactamente no funcionó. Ahora la idea es privatizar y al mismo tiempo desregular, abrir a la competencia, que entren otros. Y esto ya lo probamos y funcionó. Los argentinos, entre 2015 y 2019, volamos más, se emitieron más pasajes. Yo puedo contar mi experiencia personal, que no es estadística, pero la primera vez que me subí a la primera compañía low cost que llegó a la Argentina fue en el 2017, me tomé un avión a Mendoza y te preguntaba a la tripulación, ¿quién es la primera vez que viaja? Y claro, lo recordamos, y más de la mitad del avión levantaba la mano y eso era emocionante. Volar a Corrientes salía más barato que tomarse un colectivo. Yo me lo acuerdo. O sea, funcionó y funcionó bien. Bueno, puede volver a... Esa experiencia de Cambiemos, que hizo Guillo Dietrich y que hay que reconocerlo, funcionó muy bien. No nos acordemos de la privatización anterior, pensemos en una privatización con competencia, donde vuelvan compañías como en su momento estuvo LATAM o como en su momento estuvo Norwegian o alguna otra que quiera venir. Bueno, qué bien lo explica, ¿no? Yo le presto atención y me convence, Juan Manuel. Juan Manuel, me voy a la calle. Supiera el diputado. Casi que sé. Vos debés saber que en la calle... Estuve estudiando, me falta aprender un montón. Pero ya sé, no, pero es interesante también cómo lo explicás y cómo lo decís muy concretamente, porque quiero que sepas que nosotros vamos a la calle y en la calle están todos los trabajadores que están muy preocupados por perder su fuente de trabajo y los vamos a escuchar también a ellos. Pero va a haber oferta laboral para todos, porque tiene que haber más frecuencia. Tenemos, insisto, volamos un tercio que en Colombia, tenemos más o menos la misma población y más o menos las mismas características sociales nuestras poblaciones. Volamos un tercio que en Brasil. Acá puede haber más. Puede haber más oferta, puede haber más vuelo y puede haber más trabajo. Bueno, en cualquier caso, ojalá que así sea. Gracias, Juan, siempre. Muchas gracias. Vamos a volver al móvil en el Congreso y queremos saber sobre el otro proyecto, el proyecto de Hernán Lombardi. Lombardi se habrá ido, estará por ahí en Diputados, podrá hablar con nosotros. Nos vamos a la calle mientras. Está Pablo Corso con los trabajadores. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, María Laura? Buenas tardes. Si bien lo describías recién con el diputado, ¿no? Creo que la palabra que resume esta protesta, esta convocatoria, es preocupación de los trabajadores y en este caso los aeronavegantes. Estoy con Daniela, con Alejandra. Hace 30 años me comentaban que trabajan aproximadamente en aerolíneas argentinas y creo que ese es el sentimiento común. Es preocupación, María Laura. Ya te dejo conectadas para que puedas hablar con ellas, con Daniela, con Alejandra. Y le dejo la pregunta inicial, disparadora, ¿no? ¿Qué sienten en este momento? Y escuchaban que la empresa fue virando, ¿no? En los años, privatización, estatización. Bueno, ¿qué sienten hoy? Bueno, un poco de miedo y incertidumbre, pero también tenemos la certeza de que estamos luchando por una causa justa que tiene que ver con
inicialmente un reclamo salarial. Nosotros empezamos esta protesta con un reclamo salarial. Estamos, como todo el mundo ya sabe, más de 70 puntos abajo en los últimos 6 meses y nada, y tenemos toda la intención de destrabar este conflicto con mucho menos de ese porcentaje, independientemente de lo que se escucha por ahí que están diciendo, y además tener en cuenta que nosotros somos la línea aérea de bandera que garantizamos de alguna manera el futuro del país en el desarrollo y en lo que tiene que ver con la conectividad. Privatizarla, como bueno, ya había dicho María Laura hace un rato, tiene que ver con pasar de vuelta por algo que ya vivimos y que no tenemos grabado en la memoria y que de verdad es algo que no queremos volver a pasar. ¿Puedo volver a hablar con Laura? ella? Pablo, no sé si me están escuchando. Hola, sí, ¿qué tal? Daniela, mira, la realidad es que generalmente lo que tenemos todos los días es incertidumbre. La realidad es que la situación viró de tal manera a algo que nosotros estábamos acostumbrados a tener reclamos salariales. Quienes volamos mucho tiempo, estas etapas las hemos vivido y lo que nos empezó a pasar es la demonización de los trabajadores. La realidad es que en mi caso particular, yo hace 30 años que vuelo, en este momento soy comisario internacional, soy hija de un trabajador de aerolíneas, con lo cual voy a decir mi edad, 53 años, nací en esta empresa y la viví en todas las etapas. Me tocó pasar el 2001 embarazada de mi hijo más menor. Y siempre vas a ver esto. Los trabajadores somos totalmente conscientes de lo que significa aerolíneas. Sabemos que cada vez que hacemos un paro generamos un conflicto y que hay gente que se perjudica. La realidad es que por eso intentamos que el paro sea la última medida. Pero si nos cierran las mesas de diálogo, el derecho a huelga es algo que nos asiste a cada uno de nosotros como trabajadores, sin importar en qué empresa estemos. Y lo que queremos es eso, una mesa de diálogo. Claramente estamos hablando de salarios. Tenemos compañeros que ganan 800.000 pesos por mes y no son recién ingresantes. Es gente que tiene trayectoria. Se habla de la importancia de la seguridad de los tripulantes de cabina y de hecho somos profesionales de la seguridad, así nos lo exigen. Una vez al año hacemos cursos de estandarización de procedimientos. Entonces, decir que lo nuestro es salvaje, además nos duele. A ver, necesito hablar, gente, chicas, porque familia, esto, amigos, a ver si podemos intercambiar ideas o por lo menos hacer preguntas. Alejandra, que habló en primer lugar, vamos por orden, porque claro, estamos hablando de un conflicto salarial. Ustedes hacen hincapié en este conflicto salarial. Voy a lo concreto. ¿Hay conversaciones o no? Ahora, ¿hay diálogo con la empresa? No. No hay diálogo. No hay diálogo. Todas las veces que fuimos al Ministerio de Trabajo, nadie se presentó a dialogar con nosotros. No hay diálogo. Y la propuesta siempre es por teléfono y nula. A ver, acaba de decir el vicejefe de gabinete, en el Congreso lo vimos, que la pérdida de aerolíneas ha sido de por lo menos 8.000 millones desde que se reestatizó. Esta es una realidad y lo que el gobierno dice es que no hay plata. Sí, entendemos que no hay plata, pero también hay una realidad. Hay algo que tiene que ver con una dicotomía. Por un lado nos dicen que no hay plata, por un lado nuestros salarios quedaron súper atrasados, pero por el otro lado nos declaran esenciales. Y la realidad es que vamos al tema privatización, que es de lo que se está hablando ahora y demás. La realidad es que tenemos muy malas experiencias con las privatizaciones y que hay un montón de ciudades dentro del país que otras empresas que hoy por hoy sí están volando podrían estar cubriendo rutas en paralelo con aerolíneas. A ver, lo que plantean los diputados, perdón que las interrumpa, porque lo acabo de escuchar a Juan Manuel López, es que hay un montón de restricciones para que vengan otras empresas. Restricciones que ha ido poniendo la empresa Aerolíneas Argentinas para que se vuele a otras ciudades y que sea interesante venir a invertir con otras, desde otras empresas del mundo. Pero María Laura, ¿cómo te explicas que eso es real si tenemos un montón de otras empresas que vienen a volar y vuelan solamente en las rutas que son interesantes para ellos? No eligen volar. No tenemos un montón, tenemos solamente dos low cost en cabotaje, Flybondi y JetSmart. Y otros se fueron. Y hay muchas que se han ido. Pero ellos vuelan a donde quieren. Esto es, a ver,
lo que han ido presentando en el gobierno son los datos, en el Congreso, son los datos de todos los lugares a los que no se pueden volar por una cosa o por otra, porque no hay franjas horarias, porque se trata de beneficiar solamente a Aerolíneas Argentinas, porque hay problemas con las rampas, porque hay restricciones que ha ido poniendo Aerolíneas para cuidar Aerolíneas y al final ha complicado el mercado aéreo. Esto es objetivamente así, el mercado está complicado porque cada vez hay menos empresas que trabajan en cabotaje y hay muchas que se han ido. A ver, María Laura, la realidad es que hay muchas de las cosas que tienen que ver con decisiones gubernamentales. Sí. El servicio de Intercargo, que es otra empresa de la cual se está hablando ahora y qué sé yo. Intercargo le presta servicios a más de 65 compañías extranjeras. En las bases, que bueno, nosotros le decimos base a las escalas. En las distintas escalas donde vuela Aerolíneas, la realidad es que todo el costo operativo de la base de la cual se habla, en el caso de Flybondi muchas veces se la presta Aerolíneas Argentinas. Entonces, hay un discurso que es medio raro, que es como yo digo, por un lado, no servimos como funcionamos, pero terminamos necesitando ser esenciales. Por un lado, no servimos, pero le prestamos servicios a terceros. El Centro de Capacitación de Aerolíneas Argentinas le presta servicios a terceros también. Entonces, hay discusiones que van mucho más allá de todo esto, pero creo que la solución, y es el gran miedo de todos nosotros, es que transforme en una discusión salarial y un corte de diálogo tanto con la empresa como con el gobierno para demonizarnos a nosotros. Alejandra, nosotros lo que queremos es tener salarios dignos y además seguir volando. Si vos ves, lo que te decía, nosotros llevamos muchos años volando, vas a ver familias enteras en aerolíneas, en todos los sectores, y creo que si hay algo que está claro es que esta gente, que somos cada uno de nosotros, le pusimos el hombro a la empresa. Perdón, Alejandra, pero Gabriel Silva te saluda. Hay una pregunta inicial que te hizo María Laura que queda sin responder. ¿Ustedes están de acuerdo con que año tras año tras año Aerolíneas Argentinas sea una empresa que pierda plata y que al perder plata, esa plata la pone el resto del Estado, es decir, todos los ciudadanos, inclusive los jubilados que no tienen el aumento, las universidades que no tienen el aumento, los chicos que no llegan a comer, el que paga el IVA de los fideos, digamos, todo, el que nunca en su vida se subió a un avión? ¿Ustedes están de acuerdo con que esa compañía siga funcionando así o están dispuestas a ceder algo para que la compañía sea redituable y no tenga que el Estado poner plata? No, por lo menos en nuestro caso, que somos aeronavegantes, claramente no me voy a hacer cargo de otros sindicatos porque me metería en un quilombo. La realidad es que si hay algo que nos caracterizó siempre es estar abiertos al diálogo. Nosotros cuando se hizo la fusión de Aerolíneas y Austral, abrimos nuestros convenios, negociamos productividad, con lo cual si la decisión es no abrir el diálogo, la culpa no es nuestra. Pero hay dos gremios que cerraron, es decir, diálogo hubo, dos de los 5 gremios cerraron. Pero cada sindicato tendrá su decisión. La realidad es que no estamos pidiendo nada exorbitante. Pero entonces no es que no existe el diálogo, eso voy, que nos está diciendo que no existía el diálogo. Diálogo hubo. Pero el diálogo, mira, yo lo escuché hoy a nuestro secretario general, Juan Pablo Brey, hablando esta mañana con Laje en La Nación Más, y él dejó muy claro que está esperando el llamado, que nos llamen. No nos están llamando. No es que somos... A ver, un diálogo se hace entre dos. Y creo que en este momento, por distintas razones, el gobierno cortó el diálogo, la empresa cortó el diálogo y nos están echando la culpa de todos nosotros. Ya te digo, ya no es mi palabra como trabajadora o demás. Lo dijo hoy mi secretario general y se lo dijo en el canal de ustedes. Cuando hablas de diálogo, te está refiriendo, estábamos hablando de dos cuestiones. Una es el tema salarial, pero también Gaby trajo el tema recién de la reconversión de la empresa y de la modernización, o la palabra que les parezca, para que deje de dar pérdidas, porque esto es objetivamente así, es una pérdida muy grande, no puede funcionar de este modo, seguir funcionando. Perdón, María Laura, yo creo que hay algo que no se está evaluando en esto. Dale. Y es, Aerolíneas es cierto que da pérdidas. Sí.
pero porque nosotros cubrimos un montón de rutas que van a pérdida. Ser la aerolínea de bandera tiene que ver con esto. Si yo soy una empresa que vuelo solamente a las rutas que dan rendimiento, Córdoba, Bariloche, Salta, Cataratas, Ushuaia, que es lo que hacen las otras compañías, claramente no hay discusión, los números cambian y cambian un montón. Pero no da solamente pérdidas por las rutas, no da solamente pérdidas por las rutas, hay muchísimas cuestiones por las que da pérdida, Daniela. No es un solo tema y ese tema que habría que resolver, porque se entiende que hay que cubrir rutas, hay que cubrir todas las rutas. Pero la cuestión, también las que no son rentables, por supuesto. La cuestión no es solamente por ahí la pérdida son un montón de cosas que no se discuten hace un montón de tiempo. En el caso nuestro, vuelvo a decirte, nosotros abrimos nuestro convenio en el 2020 con la fusión de Aerolíneas y Austral, y lo podés buscar en cualquier lado. Se abrió el convenio, se negoció en pos de apoyar a la compañía, se flexibilizaron un montón de cosas. Por eso digo que hay una parte de toda esta historia que no se está contando con respecto a nosotros trabajadores. A ver, te hago una pregunta. ¿Por qué suponen? No estamos muy lejos. Sí, ¿por qué suponen que en 2015, cuando se abrieron los cielos, vinieron empresas y hoy no están? ¿Qué cambió? ¿O en 2016? La situación económica. Por la caída de ventas de pasaje en el área de cabotaje está aproximadamente en un 20%. Nosotros como trabajadores también lo sentimos, porque la realidad es que las horas de vuelo en el área de cabotaje bajaron un 20%. O sea que para ustedes el diagnóstico es un tema de una cosa aislada. No, entiendo, pero quiero entender cuál es el diagnóstico que hacen ustedes. Para ustedes el diagnóstico es la crisis económica, digamos, general. No, no es la crisis económica. Claramente, siempre y en todos los lugares hay cosas para mejorar. Lo que nosotros decimos es que los trabajadores no somos los demonios de esta situación. Hay un montón de decisiones, sin importar el color político del gobierno, que se toman como decisiones a nivel nacional. Pero pará un poquito, escuchame algo. Eso ya lo dijiste varias veces y te lo tomo. Lo que quiero, hay decisiones que se toman a nivel nacional, pero a ver, la gente no se enoja con los trabajadores de aerolíneas. O, digamos, se enoja con los sindicalistas que son inflexibles. Todos decimos todo el tiempo, incluso las personas que están militando la privatización, todos hablan muy bien de la gente que trabaja en aerolíneas, porque realmente son muy profesionales. Eso no se pone en discusión. Pero por eso te traje, María Laura, algo que pasó en el canal del que estamos hablando ahora, que fue alguien a quien supuestamente están tildando como que si no estuviera abierto al diálogo, que es nuestro secretario general, que es quien nos representa a todos nosotros como colectivo, Juan Pablo Brey, diciéndolo claramente al aire y con Antonio Laje esta mañana, se lo dijo Eduardo Feynman en la radio el otro día también, que nosotros lo que queremos es abrir el diálogo, que nos llamen a hablar. Ahora, el tema es que no nos están llamando. A ver, ustedes van a ir a diputados a hablar porque en las asambleas. Recién decía Gaby Ziblatt que van a tener. Tengo entendido. Sí, tengo entendido que se nos habilitó exponer en la comisión en diputados. Eso es súper importante. Creo que la exposición va a ser mañana. Mañana, claro, y vamos a estar ahí, los vamos a estar escuchando y la intención es escuchar todas las voces y nunca la intención es poner en discusión cómo trabajan ustedes. Nunca la intención, creo que el debate público, cualquier sentido común, piensa en todas las rutas, que se operen absolutamente todas las rutas. Hay quienes tienen distintos diagnósticos. Yo justamente vos nombraste a Antonio Laje, que dice que tiene que haber una aerolínea de bandera. Hay gente que no piensa que tiene que haber una aerolínea de bandera, pero la cuestión es discutir de qué se trata y que se resuelva este agujero negro, ¿no? Y el diálogo, para complementar, hasta donde yo tengo entendido, la información que teníamos es hace 10 días, o sea, antes del último paro, el día antes del paro, hubo negociaciones, hubo nueva propuesta rechazada, ¿sí? Los gremios que están en su justo derecho... Una propuesta salarial que los gremios dicen que es muy baja, Gaby. Sí, están en su justo derecho de rechazar. Al día siguiente hubo medidas de asamblea que terminaron y derivaron en paros y ahí es donde se cortó el diálogo. Es decir, de nuevo, no sé si Brey está siendo del todo honesto al decir estamos dispuestos a que nos llamen al diálogo, porque el diálogo existió hasta hace 10 días. O sea, no es que no hubo nunca diálogo. Y fueron a medidas duras de paros. A ver...
Te escucho. A ver, antes de las asambleas, después de las asambleas, perdón, sé que volvieron a ir a la empresa, hubo reuniones en la empresa y, a ver, el supuesto diálogo, el sentémonos todos a hablar, veamos entre todos, porque una negociación se hace a dos, se cede de un lado, se cede del otro, hablemos y veamos, no hay nada. Es lo mismo que antes. La misma oferta. Y voy a dar un dato que creo que todos ustedes conocen, exactamente la misma oferta que nos ofrecía para el último trimestre, para un mes directamente 0, y para los otros 2 valores por muy bajos. 3 y 3,5. Más abajo de la inflación bueno, real. está claro, quedó claro. Ahí se cortó el diálogo, porque se repite lo mismo. Claro. Exacto. Ahí. A ver, y aparte después salió el señor Sturzenegger a decir que la propuesta era 0. Sí. Lo salía a decir en todos los medios. Sí, a ver, no quiero, perdónenme, pero quiero sumar, acá está en la mesa Facundo Nehamki, que es politólogo y que nos analiza en general lo que está pasando. Es muy difícil lo que nosotros querríamos, que es que todos se sienten a hablar de verdad y que todos se escuchen y entender que hay una cuestión objetiva que tiene que ver con una pérdida y por otro lado una cuestión objetiva de una empresa que tiene una profesionalización de los trabajadores que es realmente muy buena y que se tiene que llegar a un acuerdo porque el extremar desde lo ideológico no tiene sentido, ¿no? No, yo no creo que sea tan difícil. Es difícil en la Argentina. Es difícil en la Argentina, es imposible en la Argentina. El resto de los países de la región, del mundo, cada uno con su modelo, ¿no? Juan Manuel López habla de países que tienen aerolíneas estatales, otros la tienen privada. Encuentran un modelo y después lo sostienen durante un tiempo. Yo creo que 2 cosas te voy a decir. Primero, temas complejos, soluciones complejas. Entonces, este es un tema muy complejo que la Argentina arrastra con sus conflictividades hace muchos años y requiere una solución compleja que, insisto, para mí, más allá obviamente de lo que están manifestando las trabajadoras de aerolínea Daniela acá, y Alejandra, sí. Va más allá de la cuestión aerolíneas, es un tema de política aerocomercial. Entonces vos como país definís una política aerocomercial y definís qué tipo de aerolínea vas a tener, que puede ser, bueno, después, digamos, el Estado puede tener la voluntad de decir, no quiero tener una aerolínea estatal, quiero tener una aerolínea privada, habrá una mesa de discusión y de debate donde eso se resolverá y también, digamos, las condiciones, eventualmente, si hay una voluntad de privatizar, cómo se realizará esa privatización. Pero insisto, creo que la solución compleja requiere de todos los actores sentados a la mesa y sobre todo también de una transición ordenada, porque, digamos, vos decís hoy, bueno, hay un enojo por una situación gremial puntual. Entonces, se resuelve, privaticemos, entonces entra todo en un estado de trabazón y de conflictividad donde al final, digamos, lo que termina dominando la incertidumbre. A ver, si nosotros estamos escuchando por un lado el aumento tiene que ser 0 y por el otro vamos al paro, estamos en algo que no vamos a resolver, está claro. La intención es que todos tengan voz para contar cuánto de verdad quieren sentarse a conversar. Me parece que por lo menos Daniela y Alejandra quieren y me parece interesante eso, que es la única manera de convivir. Y también te agrego otra cosa, digo, que ellas, porque digamos, para alguna de ellas tiene actividad gremial, también lo sabe. Digamos, en una mesa de negociación no todos van a ganar todo. No, claro, algunos hay que conceder. Hay que conceder, pero también esa concesión hay que resolverla con el largo plazo. Entonces, cuando vos te arman un camino de largo plazo y de estabilidad y de certidumbre, vos también estás más dispuesto a ceder que si vos no sabés qué va a pasar mañana. Exactamente. Entonces, esas mesas que vos proponés, que a mí me parece que sería algo muy inteligente y necesario, que tiene que tener algún tipo de liderazgo y algún tipo de coordinación, requiere construir una confianza entre los que se sientan a la mesa, decir, digamos, bueno, mira, esto no va más, pero a cambio de eso yo te garantizo esto y esto. Así es como se negocia en todas partes del mundo. Así como se negocia todo. Preguntale a Francos, que tuvo que venir al jefe de gabinete a conversar cuando no conversaba el resto del gobierno. Me tengo que despedir de ustedes, chicas, porque tengo que hacer la pausa. Esto queda abierto. Estamos siguiendo lo que pasa en la Comisión de Diputados y seguramente mañana escucharemos qué es lo que tienen los aeronavegantes también para hacer de diagnóstico y para ofrecer. Muchísimas gracias, Laura, por el espacio. Para nosotros es súper importante que todos nos escuchen. Lo que queremos es que llegue ese mensaje de cada uno de nosotros como trabajadores en este momento tan complicado.
Ojalá. Muchísimas gracias, María Laura. Y sí, No, quiero no hay solo de qué. recalcar eso, de lo que tiene que ver con el diálogo y el pensamiento complejo en una situación que no es simplemente para discutir si pierde o no pierde, cuánto pierde, sino realmente qué país queremos y qué aerolínea queremos. Pero no podemos minimizar lo que es una pérdida tan grande teniendo en cuenta la pobreza que hay en este país, la necesidad que hay de ese dinero que no lo podemos seguir perdiendo. Me parece que de esto hay que tomar conciencia también, ¿no? Por eso es el diálogo el camino. El camino siempre es el diálogo. Bueno, ojalá que sea posible. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Daniela. Tengo que hacer la pausa. Ojalá. No tengo más remedio. Estamos de vuelta enseguida.